Bienvenidos una vez más, estimados hermanos, a un nuevo tema sobre el curso de Biblia que estamos realizando. Ya tenemos con este sería, si no me equivoco, el séptimo tema. Y este tema, estimados hermanos, es un tema muy bonito, pero a la vez, si usted no es católico, no es católica, pues pongámosle mucho oído, mucha atención, para que usted vea el por qué, de dónde se le llama a este tema los 7 libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos significa que estos libros fueron incluidos posteriormente al primer canon o al canon original de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hemos dicho que la Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia evangélica tiene 66, y tiene 66 porque conforme el tiempo fue pasando, le quitaron estos 7 libros, aduciendo que estos libros eran apócrifos, es decir, no tenían ningún valor, validez, porque no eran inspirados por el Espíritu Santo, según decían los hermanos protestantes separados. Si usted investiga, estudia la Biblia del Oso, la Biblia más antigua de los hermanos separados, va a encontrar que sí tenía estos libros, pero que después algunos ex sacerdotes o ex monjes, podemos decir también así, ¿verdad?, que eran ex sacerdotes católicos, se contradijeron a sí mismos, contradijeron a la iglesia, se fueron saliendo y se hicieron también protestantes. Ya lo hemos dicho en la clase anterior, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos dos señores eran ex monjes o ex sacerdotes. Pero, fíjese, en el disgusto o el odio que llevaban hacia la iglesia, comenzaron a pensar qué iban a hacer para bloquear a la iglesia católica. Y lo más fácil que fue decir que dentro de los libros del Antiguo Testamento, la iglesia católica le había aumentado, le había puesto de más. Pero la explicación es la siguiente. Estos libros, hermanos, están en el canon bíblico. El problema de los hermanos separados ha sido el odio, el rencor, el deseo de contradecir, es que porque no están escritos en el hebreo original, el idioma del Antiguo Testamento, que también era el arameo. Y estos 7 libros están escritos en griego. Y ese es el problema, el rencor, el odio, la crítica, los insultos, el decir que la iglesia le aumenta, que le ha puesto más, etc. Pero antes de nombrárselo, yo les quiero decir algo muy importante. Y si usted no me cree, investigue a fondo. Y se va a dar cuenta que entonces también ellos están equivocados si no quieren aceptar esta realidad. ¿Y por qué? Porque la mayor parte del libro del Nuevo Testamento, del libro del Nuevo Testamento, están escritos también en griego. Porque recuerde que la lengua se fue modernizando. Las lenguas han venido creciendo en avances de educación, ¿verdad? Usted sabe de que si usted investiga muchos diccionarios de la lengua española, se va a dar cuenta que por el año 1500 al año 2000, las mismas palabras, la real lengua española, la ha venido modernizando, buscándole el sentido correcto y concreto. Asimismo fue la iglesia con la Sagrada Escritura.
Por ejemplo, si usted los ha escuchado estos libros, investíguelo y se dará cuenta que sí tienen mucho contenido espiritual. Es mentira que no tienen nada de espiritualidad. Por ejemplo, el libro de Tobías no lo tiene la Biblia protestante, no lo tiene ninguna en la Biblia, ¿verdad? Solamente la del oso, la más antiquísima, antigua, de por el año 1400 al año 1500. Tobías, ¿qué nos habla? Tobías nos habla de la relación de un matrimonio. ¿Cómo debe ser la relación de un matrimonio? Cómo se casaban los hijos de Dios. No solamente se acompañaban, ¿verdad?, a la fornicación o amancebados, como se le llamaba también los antiguos. Además del libro de Tobías, también está Judith, otro libro que también ellos lo han descartado de su Biblia. Tobías, Judith, primer y segundo libro de los Macabeos. Incluso históricamente se dice también que de los Macabeos eran 3 libros. ¿Vea? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Porque se le critica, se le achaca que la iglesia es la corrupta, que la iglesia ha puesto lo que él ha querido. Sí, pero en realidad, si la iglesia católica fue la que dijo, esta es la Biblia para el mundo, pues los hermanos separados han utilizado esa misma Biblia. Porque si dejamos a un lado estos 7 libros, ¿verdad?, que no tienen nada que ver, pues la Biblia católica sigue existiendo, aunque no tuviera, le quitaran o no tuvieran validez estos 7 libros. Que a lo mejor eso no es algo concreto, ¿verdad?, para ganarse el cielo o ir al infierno. Aquí es una respuesta que la Iglesia Católica nos está dando para que comprendamos que estos libros escritos en el idioma griego tienen fundamento bíblico, histórico, espiritual, religioso, cultural. Que los hermanos separados no los aceptan, algunos de ellos, porque no les conviene. Por ejemplo, estos libros de Macabeos nos van a hablar a nosotros de rezar, orar, interceder por los difuntos. Entonces ellos están en contra de eso, tienen que estar en contra, tienen que enojarse, no tienen que estudiar, no tienen que estar a ningún momento a favor. El libro La Sabiduría, escrito por el gran sabio Salomón. Y Salomón no es bíblico, no está en el canon bíblico, claro que sí. Pero recuerden que el canon bíblico que utiliza nuestra Iglesia Católica es el canon alejandrino, o la Septuaginta, le llama también, o el libro de los 70, escrito por 70 sabios. Y la Biblia palestinense, que es la que ocupan, o el canon palestinense, que ocupa a los hermanos separados, pues esos no tienen estos 7 libros. Además de la sabiduría, que tiene mucho conocimiento, mucho consejo, muchas orientaciones sabias, tenemos el libro del Eclesiástico, otro libro también que nos da gran contenido para nuestro conocimiento de Dios, para nuestro caminar moral en la vida y en la iglesia. Las Biblias modernas, por ejemplo esta Biblia latinoamericana que tengo yo aquí, que siempre hemos dicho que es la más sencilla, que es la más, ¿verdad?, la más barata, por el lenguaje también sencillo, igual que el nuestro. En esa Biblia no lo va a encontrar como eclesiástico, lo va a encontrar como Sirácida, pero es el mismo libro eclesiástico, ¿verdad? Entonces estamos explicando para que usted comprenda. Lógico, si yo traigo la Biblia de Jerusalén o traigo la Biblia más antigua de esta misma Latinoamérica, pero más antigua, va a decir eclesiástico. El libro de Baruch, otro libro también que es deuterocanónico. Y fíjense, además de esos 7 libros que he mencionado, Tobías, Judith, 2 de primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, también las Biblias protestantes tienen otros errorcitos.
Por ejemplo, el libro del profeta Daniel, la Biblia de Dios lo tiene 12 capítulos, mientras que la Biblia católica tiene 14 capítulos. Es decir, le faltan esos 2 capítulos o fragmentos que también pudiéramos llamarle, ¿verdad? Usted puede estudiarlo, buscarlo, indagar, investigar y se va a dar cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. Y también otros versículos del libro de Esther. Esther sí lo tiene la Biblia protestante, ¿verdad? Al igual que Daniel, pero le han quitado, suprimido o como usted pueda llamarle, ¿verdad? Simplemente no les conviene, no les agrada, están escritos en idioma griego, como les dije, y eso es la gran queja, la gran discusión de ellos. Estimados hermanos, estos 7 libros y los fragmentos de estos otros 2 que les he mencionado son la discusión por el cual yo no soy católico, yo reniego de ser católico, yo odio a los católicos. Eso es lo que se escucha, eso es prácticamente lo que se oye decir de muchas personas contrarias a nuestra fe. Simplemente por no investigar, ¿verdad? Simplemente a veces por no indagar, por oír y creerle más a personas que solamente lo hacen con un deseo de rencor, de odio, de contrariedad, de división. Y eso es lo que sucede. No te dejes engañar. Estudia la Sagrada Escritura, compra una buena Biblia y date cuenta por ti mismo. Busca un hermano, una hermana que te ayude, que te oriente para que no te confundas y seas un protestante más. Bendiciones para todos.